Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante y bienvenidos una vez más a la saga de naciones y nacionalismos. Y hoy no vengo a hablar de una sola nación, sino de dos en concreto. Cuando hablamos del Imperio Otomano, lo primero que se nos viene a la cabeza es a los turcos. Pero eso es simplificar demasiado cuando hablamos de uno de los imperios más extensos de la historia. El caso de Turquía es mucho más complejo que el de los anteriores, porque para empezar, surgió de las cenizas de un enorme imperio multiétnico y multirreligioso, del que también surgió Grecia, entre otros muchos estados. Curiosamente, el Imperio Otomano tiene un paralelismo con España, pues ambos tuvieron su rivalidad y apogeo en el siglo XVI, estancamiento en los siglos XVII y XVIII y declive definitivo en el siglo XIX. Turquía como Estado-nación es bastante fuerte, pero eso no significa que no tenga problemas internos como los relacionados con la minoría kurda. Y en cuanto a Grecia, pese a tener minorías de origen eslavo, no suponen una amenaza para su integridad nacional. Sin más, comencemos. Para empezar a entender el origen de los turcos debemos tener en cuenta de que no son originarios de Asia Menor, donde se asienta la actual Turquía, sino de Asia Central. Los turcos eran grupos de nómadas esteparios que llegaron a Oriente Medio y comenzaron a luchar tanto con los árabes como contra el Imperio Romano de Oriente o bizantino. En el año 1071, los turcos selyúcidas derrotaron a los bizantinos en la batalla de Manzikert y establecieron en Anatolia el sultanato de Rum, o Roma. Eventualmente, este sultanato pereció y se hizo con el poder Osman I, fundador de la dinastía otomana. Con el tiempo, sus descendientes fueron haciéndose con territorios en Anatolia y los Balcanes a costa del declive del Imperio bizantino, hasta que en el año 1453 el sultán Mehmed II, llamado Al-Fatih o el Conquistador por los turcos, tomó Constantinopla. El tiempo que duró la expansión otomana, estos se hicieron rivales de varias potencias. En el Mediterráneo estaban España y la Serenísima República de Venecia. En el oeste estaban los austríacos. Al norte estaban los rusos. Al este, los persas safávidas, y al sur, los mamelucos de Egipto. Pero pronto, los turcos tendrían un líder que les catapultaría a la gloria. Entre 1520 y 1566 ascendió al trono el sultán Suleimán, quien sería conocido en Occidente como Solimán el Magnífico, aunque en su tierra le llamaban Kanuni, el legislador. Bajo su reinado, las fronteras del Imperio Otomano se extendieron por el oeste hasta Marruecos, por el este hasta el Mar Caspio, por el norte incluían Crimea y Moldavia, y por el sur llegaban hasta Sudán, Eritrea y Somalia. El imperio bajo Solimán vio importantes reformas en educación, jurídicas y políticas. Económicamente, los otomanos disfrutaron de prosperidad debido a que poseían el último tramo de la Ruta de la Seda. Por desgracia para los turcos, su periodo de prosperidad no duró mucho más allá del reinado de Suleimán. Entre los siglos XVII y XIX, el Imperio Otomano fue perdiendo territorios ante la presión de sus múltiples enemigos. Los austríacos conquistaron Hungría tras romper el segundo sitio de Viena, con especial ayuda de los polacos dirigidos por Jan Sobieski, que supongo que sabéis lo que pasó. Dalmacia y el Peloponeso cayeron en manos de Venecia, y los beys locales del norte de África fueron emancipándose progresivamente de la tutela otomana. Por otra parte, el imperio se fue quedando atrás en las revoluciones industrial, comercial, filosófica y política que fueron desarrollándose en Europa, además de que no fueron capaces de incorporar nuevas técnicas militares. Para colmo de males, la Ruta de la Seda fue quedando en desuso debido a las nuevas rutas comerciales marítimas con Asia abiertas por portugueses, ingleses y holandeses.
A todo esto había que sumarle una administración anticuada y corrupta, basada en el nepotismo, los sobornos y el mecenazgo. En cuanto al nacionalismo turco, este realmente brillaba por su ausencia. El periodo de estancamiento otomano es poco conocido y mal documentado debido a los relatos nacionalistas de los diferentes países surgidos del desmembramiento del imperio, y esto incluye a la actual Turquía. Prácticamente todos los estados independientes que aparecieron coinciden en presentar la época de dominio de la Sublime Puerta como un periodo oscuro y de opresión y centran su foco histórico en las rebeliones contra los otomanos. Hoy en día, los descendientes de aquellos grupos que en su día pertenecieron al imperio no reconocen ese periodo de su historia como propio, sino más bien una fase de opresión extranjera, sin llegar a admitir que en ese periodo pudo haber cierta mezcla cultural que pudiera enriquecerles, y que la convivencia además fue relativamente pacífica. Aunque este periodo esté mal documentado, sigue siendo importante para la historia de Europa Oriental, Oriente Medio y África. Hay quien discute incluso que fuera una etapa de decadencia. Lo que sí que está claro analizando al Imperio Otomano es que se trataba de un imperio multicultural y multirreligioso, dominado por los turcos otomanos, eso sí. La base jurídica general era la Sharia y el sultán era también califa, la máxima autoridad del Islam. Pero pese a la oficialidad del Islam, había cierta permisividad de culto, sobre todo hacia los ziníes o gente del libro, es decir, judíos y cristianos, siempre y cuando aceptaran el gobierno musulmán y pagaran sus impuestos, que eran distintos a los del resto, al igual que el tratamiento jurídico. Es decir, que aquí tenemos una sociedad dividida vertical y horizontalmente a nivel político, religioso y cultural. Los turcomusulmanes eran el grupo dominante y entre ellos destacaban los genízaros. Los genízaros eran soldados profesionales dedicados exclusivamente al ejército, obligados al celibato y leales solamente al sultán. Pero su forma de reclutamiento era un tanto humillante. Se hacía mediante el llamado tributo de los niños, por el cual las familias cristianas debían entregar al Estado 1 de cada 5 hijos. Los genízaros influyeron tanto en la política otomana como la guardia pretoriana en el Imperio Romano, y llegaron a destronar y coronar sultanes, como el caso de Selim I, el padre de Suleimán. Ahora, independientemente de lo que supusiese el siglo XIX para todos, para los otomanos fue el periodo más oscuro de su historia. Entre 1821 y 1831 se produjo la primera gran revuelta contra el Imperio Otomano, la griega, que contó con un gran apoyo europeo, especialmente de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Esto además demostró el aislamiento internacional de los otomanos. A lo largo del siglo se fueron también independizando el resto de los pueblos cristianos de los Balcanes, principalmente con apoyo de Rusia, surgiendo, o resurgiendo más bien, Serbia, Bulgaria y Albania como estados independientes. En el interior se desató una rivalidad entre el sultán Mahmud II y los genízaros, que se veían capaces de dominar el imperio, pero no de ganar una guerra en el exterior. El resultado fue una matanza de genízaros en 1826 a manos de los leales del sultán. Esto, que se conoció como el Incidente Afortunado, destrozó al ejército y aumentó la debilidad del sultanato, el cual se vio obligado a conceder más independencias, como Valaquia y Moldavia, que más tarde se unieron para formar Rumanía, o la del Bey de Egipto, que acabó sometiéndose eventualmente al protectorado británico. Aunque a la larga esto también serviría para reformar y occidentalizar de una vez por todas el ejército. Entre 1839 y 1876 se intentó llevar a cabo una serie de reformas o tanzimat que no dieron resultado. En 1876 el sultán Abdulhamid II firmó una constitución, pero fue suspendida solo 2 años después tras un conflicto con Rusia. Las suspensiones de pagos y los acuerdos con potencias extranjeras solo sirvieron para aumentar la influencia de estas que crearon la ADPO, la Administración de la Deuda Pública Otomana. En todo este follón, Rusia se alzó como protectora de los eslavos balcánicos y de los griegos y cristianos orientales. Francia, basándose en antiguos acuerdos que databan de las cruzadas, patrocinaba a los católicos maronitas, sobre todo en el Líbano, y Gran Bretaña se erigió como defensora de árabes y judíos, y todos ellos fueron consiguiendo exenciones jurídicas y tributarias para sus protegidos. Por otra parte, el Imperio Austríaco siguió presionando a los Balcanes, invadiendo Bosnia y Herzegovina en 1878, anexionándosela poco antes de la Gran Guerra. Italia se hizo con la Tripolitana y Cirenaica, ganando acceso a Libia, y Alemania, aunque presionaba en el terreno económico, acabó por convertirse en su principal aliado. No es de extrañar que en esta época al Imperio Otomano se le conociese como el hombre enfermo de Europa. Sobrevivía, pero solo gracias al apoyo de Gran Bretaña, que lo usaba para contener las ansias expansionistas de los zares de Rusia. Esta situación provocó la indignación de los jóvenes, que se iban imbuyendo cada vez más en la mentalidad nacionalista moderna. Así se creó en 1906 en Salónica la Asociación Militar de los Jóvenes Turcos. Estos perpetraron un golpe de estado en 1908 que obligó al sultán Abdulhamid II a restaurar el parlamento abolido en 1878 y exigieron reformas políticas, incluida una constitución. Los jóvenes turcos implantaron servicio militar generalizado, sufragio universal y educación gratuita y obligatoria. Sin embargo, un contragolpe reaccionario propiciado por ideas islamistas y absolutistas devolvió la situación al estado anterior.
Al final, el golpe de gracia para la Sublime Puerta fue la Gran Guerra. El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial apoyando al Imperio Alemán, en parte debido a sus rifirrafes con el Imperio Ruso. Entre los frentes destacados estuvo el del Cáucaso contra los rusos. Dada la situación, el sultán Mehmed V llamó a la yihad contra la Triple Entente, pero los musulmanes, especialmente los árabes, hicieron oídos sordos ya que desconfiaban de Turquía, sobre todo tras las medidas secularizadoras de los jóvenes turcos. La campaña contra Rusia fue un fracaso y el gobernador de facto del imperio, Ismail Enver Pasha, buscó un chivo expiatorio, una cabeza de turco si lo preferís, y la encontró en un pueblo cristiano, los armenios, perpetrando un genocidio que a día de hoy Turquía sigue negando. Probablemente la acción militar más conocida en el Imperio Otomano fue la batalla de Galípoli, en la que las fuerzas del Imperio Británico, principalmente los Anzac, australianos y neozelandeses, combatieron duramente a las tropas del sultán, pero sin éxito. Para lo que sí fue decisiva esta batalla fue para moldear el futuro de la identidad australiana y la turca. Por otro lado, los árabes, deseosos de librarse del yugo otomano, recurrieron a Gran Bretaña y en especial a Sir Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que apoyó a las tribus de Arabia y la antigua Mesopotamia en una guerra de guerrillas contra las tropas otomanas y llegando a tomar la Meca, Jerusalén, Bagdad y Damasco. Al final, en octubre de 1918, el último sultán, Mehmed VI, aceptó el armisticio. Las potencias aliadas firmaron con el Imperio Otomano el Tratado de Sèvres, que le arrebató numerosos territorios de los que se beneficiarían Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia. Turquía quedó reducida a un tamaño insultante. Pero aunque el Imperio Otomano se había desplomado, los jóvenes turcos todavía tenían algo que decir al respecto. Los líderes de los jóvenes turcos que habían escapado en un submarino alemán se refugiaron en Ankara, donde establecieron un gobierno provisional. Ahí formaron un contingente armado y lucharon contra las fuerzas aliadas, especialmente de Grecia, que pretendía imponer su dominio en la región de Éfeso, o Esmirna para los turcos, y en la Tracia oriental. La guerra con Grecia acabó en 1922 y el 11 de noviembre de 1923 el sultanato fue abolido y se sustituyó por una república secular presidida por Mustafa Kemal, un oficial veterano de Galípoli. La capital se trasladó de Estambul a Ankara, pero lo más importante es que se rectificó el Tratado de Sèvres por el de Lausana, en el que se logró retener la región de Esmirna y Tracia oriental y se evitó la partición de Turquía. Sin embargo, la guerra también trajo consigo un desplazamiento de población entre Turquía y Grecia. Al terminar la guerra, los turcos y los griegos obviamente desconfiaban los unos de los otros, así que se desplazó a la población griega de Turquía y a la población turca de Grecia. Pero, tras tantos siglos de convivencia, ¿cómo se las apañaron para distinguirlos? Pues mediante la religión, por supuesto. Sin importar la etnia a la que pertenecía cada persona, aquellos que fuesen cristianos irían a Grecia y aquellos que fuesen musulmanes irían a Turquía. Esto llevó a que muchos griegos musulmanes y turcos cristianos fuesen a parar lejos de sus compatriotas naturales, por no hablar de que la población griega de Asia Menor, que les llevaba allí desde la antigüedad, acabase siendo desplazada casi por completo. De todas formas, Mustafa Kemal estaba decidido a convertir Turquía en un Estado nacional moderno, siguiendo el modelo occidental y dejar atrás el periodo de estancamiento otomano. Para ello, Kemal impulsó reformas radicales políticas y económicas, pero sobre todo culturales. Prohibió las barbas, las pantuflas y turbantes, concedió plenos derechos políticos y civiles a las mujeres, de hecho el sufragio femenino llegó a Turquía antes que a Francia, construyó numerosas escuelas e hizo la educación primaria obligatoria y gratuita. Pero destacó especialmente la reforma lingüística. En 1932 se creó la Sociedad de la Lengua Turca para purificar el idioma y eliminar palabras de procedencia árabe, persa, griega o latina. Para ello se recuperaron palabras del turco antiguo ya desaparecidas y también se eliminó el alfabeto árabe estableciéndose caracteres latinos. Fue una especie de invención de la tradición, pero que tuvo un éxito rotundo, pues el turco moderno está plenamente arraigado entre la población actual de Turquía. También destacó la secularización. En la Constitución de 1937 se eliminó el artículo que hacía del Islam la religión oficial de Turquía. Pero este laicismo no suponía de ninguna forma ateísmo o irreligiosidad. El Islam seguía siendo una parte importante de los turcos y tenía que guiar su vida personal. Pero debía estar ajeno a la política. Por otra parte, el Estado empezó a controlar las actividades, rituales y sermones de los imanes en las mezquitas mediante la Presidencia de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Educación coordinó la enseñanza religiosa en las escuelas. Básicamente, el kemalismo se basó en dos principios políticos: soberanía popular y republicanismo. Un sistema en el que la voluntad del pueblo se anteponía a la autocracia otomana, la teocracia califal o el feudalismo de los líderes tribales. El objetivo del ciudadano era la defensa de la unidad nacional y la protección de los valores morales, espirituales, culturales y humanísticos de la nación turca. De hecho, durante mucho tiempo el Código Penal turco tipificaba como delito el insulto a la turqueidad.
Mustafa Kemal murió en 1938, no sin antes haber recibido del Parlamento el título de Atatürk, padre de los turcos. Turquía no llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta las últimas semanas de conflicto, cuando se unió a los aliados, entre otras cosas para asegurarse protección en caso de una posible invasión soviética del territorio turco. Esto permitió a Turquía entrar en la ONU y más tarde en la OTAN. Hacia 1945 se había eliminado el partido único, convirtiéndose Turquía en una democracia multipartidista. El ejército se mantuvo como guardián del sistema con intervenciones en el Kurdistán contra el PKK, un conflicto que sigue a día de hoy. Turquía firmó un tratado de asociación con la Comunidad Económica Europea en 1963 y desde que empezó el siglo XXI ha negociado el ingreso en la Unión Europea. Sin embargo, la Unión no se ha pronunciado, entre otras cosas, por incluir a un país tan grande con una amplia mayoría musulmana y que hace frontera con países tan inestables como Líbano o Siria. Hoy en día, bajo el gobierno de Tayyip Erdogan, el régimen ha cambiado a una suerte de islamismo moderado. Pero los principios kemalistas nunca se han llegado a cuestionar, al menos hasta ahora. Según la Ley Constitucional de 1982, la República de Turquía es un Estado democrático, secular y social gobernado por el imperio de la ley, basado en los principios de paz pública, solidaridad nacional, justicia y respeto a los derechos humanos, con lealtad al nacionalismo de Atatürk. Pero como dije al principio, la identidad turca no fue la única que surgió de los restos del Imperio Otomano. ¿Hablamos de sus vecinos y rivales? Pese a ser el sempiterno rival de Turquía, lo cierto es que Grecia tiene muchos paralelismos con esta. Y es que, al contrario de lo que pueda parecer, Grecia es un caso de éxito a la hora de inventar una nacionalidad. ¿Por qué digo esto? Veámoslo. A pesar de tener una historia muy rica y antigua, Grecia nunca fue un estado unido. Lo más cerca que estuvo en la antigüedad de una unificación fue cuando se creó la Liga de Delos poco después de las guerras médicas. Esta fue una especie de confederación de polis o ciudades-estado dirigidas por Atenas, la cual en aquel momento disfrutaba de una prosperidad económica, política y cultural sin precedentes. Todo esto acabó tras la guerra del Peloponeso, en la que las fuerzas de Esparta acabaron imponiéndose a las de Atenas. Con la debilidad de las polis, Grecia quedó a merced de los macedonios del norte, cuyo rey Filipo tenía bailando en sus manos, pero sería su hijo Alejandro quien crearía un imperio breve pero poderoso en donde la cultura griega se extendió desde los Balcanes hasta el río Indo, creando además una versión unificada de las lenguas griegas, el koiné. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió y tras varias guerras entre los diádocos o sucesores y de estos contra Roma, el territorio griego acabó eventualmente en manos de los romanos. Con el tiempo, Grecia estaría integrada en la parte oriental del imperio, que sobrevivió casi 1000 años más que su contraparte occidental, hasta que serían conquistados por los turcos otomanos a mediados del siglo XV. Al igual que con Italia, no podemos hablar de la antigüedad como el origen de la nacionalidad griega, pero tampoco del imperio bizantino, pues aunque los grecorromanos eran el grupo dominante, en el imperio reinaba un claro multiculturalismo. Pero, ¿qué hay de Grecia o Hellas como territorio? Durante mucho tiempo después de la conquista otomana, los griegos siguieron llamándose a sí mismos Romaioi o romanos, y aparte, en Grecia, también convivían varias culturas distintas como venecianos, serbios, albaneses, turcos, gitanos, búlgaros y judíos. De hecho, los judíos sefardíes, que como bien sabréis fueron expulsados de España en 1492, convirtieron a la Grecia otomana en su refugio preferido, hasta el punto en el que Tesalónica se convirtió en el principal centro de habla ladina de Europa. Luego sus descendientes sufrieron las consecuencias de la invasión nazi de Grecia, y los que no fueron eliminados acabaron huyendo a Turquía. ¿Y los étnicamente griegos? Pues estos dominaban el comercio y la industria, y sobre todo eran los dueños de los navíos mercantes que transportaban las mercancías del imperio, mientras eran protegidos por la armada otomana de los ataques de piratas católicos, especialmente los malteses. Entre las élites griegas destacaban las familias fanariotes y los prócritoi, que eran en su mayoría burócratas y recaudadores de impuestos. Y tampoco podemos olvidar al patriarca ecuménico de Constantinopla, principal representante de los cristianos orientales, sean estos o no griegos, y protegido personal del sultán. También hay que tener en cuenta que los griegos no habitaban exclusivamente la Hélade, sino que muchos eran también nativos de Asia Menor,
Allí, el imperio de Trebisonda aguantó una década más a la caída de Constantinopla, y en Crimea, los godos crimeos y los griegos dirigían el principado de Teodoro, que aguantó hasta 1475, poniendo así fin al último remanente del Imperio Romano. A pesar de lo que se quiere hacer ver, los 2 primeros siglos de dominio otomano fueron bastante beneficiosos para los griegos, pero la cosa empezó a cambiar en el siglo XVIII, cuando aparecieron las ideas liberales e ilustradas y con ellas el germen del nacionalismo. Estimulados por agentes de Catalina la Grande de Rusia, surgió entre las familias fanariotes la megalidea, o gran idea griega, que consistía en sustituir el Imperio Otomano por un imperio helénico. Otro evento que causó especial impacto fue la Revolución Francesa, especialmente tras la caída de la República de Venecia y la ocupación napoleónica de las Islas Jónicas. Entre quienes gobernaron estas islas se encontraba Ioannis Kapodistrias, uno de los principales líderes del movimiento independentista griego. Tras la caída de Napoleón en 1815, Grecia se puso de moda en Europa, especialmente entre los intelectuales ingleses y franceses. De hecho, la exaltación de la identidad griega como cuna de la civilización europea, la democracia y la filosofía fue en gran parte un invento occidental que los griegos se esforzaron en apoyar, pese a que como ortodoxos sus recelos hacia Occidente eran antiguos y estaban muy arraigados. A principios del siglo XIX se formó en Odessa la Filiki Etaireia, o Sociedad de los Amigos, que empezó a preparar una sublevación contra los otomanos con el apoyo del zar de Rusia y de las comunidades griegas exiliadas en Inglaterra. En marzo de 1821, el obispo de Patras, Germanos III, llamó a la revuelta. Bajo el mando de Kapodistrias, la rebelión triunfó en Macedonia, Creta, Chipre y poco después en el Peloponeso. Pero los otomanos reaccionaron con contundencia, provocando masacres y atrocidades como la de la isla de Chios, muy difundidas en Europa. Otro evento que causó especial conmoción fue la muerte de Lord Byron en Mesolongi. Todo esto despertó la simpatía de los franceses e ingleses a la causa griega, pese a las sospechas para nada infundadas de que tras todo esto estaba la larga zarpa del oso ruso y que una intervención en Grecia pondría en peligro el frágil statu quo del Congreso de Viena. Al final, las grandes potencias occidentales decidieron poner las cartas sobre la mesa y en 1827 las flotas francesa, británica y rusa destrozaron a la otomana en Navarino, sentenciando así el resultado de la guerra. Los franceses desembarcaron en el Peloponeso y se reunió una conferencia internacional en Londres en 1829 para acordar la creación de un Estado griego independiente que fue reconocido por la Sublime Puerta al año siguiente, pero con un territorio tan reducido que los griegos participantes se sintieron insultados. Kapodistrias se convirtió en el caudillo de la Grecia independiente, pero fue asesinado en 1831, por lo que las potencias occidentales decidieron instaurar una monarquía bajo el príncipe Otto, hijo de Ludwig II de Baviera. Sin embargo, en 1844, el ejército, con el apoyo popular, se rebeló contra él, obligándolo a firmar la Constitución de 1844 y instaurar el Buliton Elinon, el primer parlamento democrático griego desde la antigua Atenas. Otto fue depuesto en 1862, no sin antes ser sustituido por Cristián I de Dinamarca, con el previo apoyo de las grandes potencias. Al final, la megalidea no llegó a hacerse realidad, pero a lo largo de los siglos XIX y XX, el Estado griego fue añadiendo territorios. Las Islas Jónicas fueron cedidas por Gran Bretaña en 1864, Tesalia por los otomanos tras las guerras balcánicas, la Tracia occidental por Bulgaria tras la Gran Guerra en 1919 y el Dodecaneso por Italia tras la Segunda Guerra Mundial en 1947. También se adjudicó a Grecia la Tracia oriental y Esmirna en el Tratado de Sèvres de 1920. Pero, como ya expliqué antes, los jóvenes turcos se negaron y se impusieron en la subsiguiente guerra greco-turca. Lo importante aquí es que se consiguió implantar la identidad nacional griega, pues a todos los efectos la Grecia actual es un claro caso de invención nacional, basado en elementos antiquísimos, eso sí, pero que tuvieron que ser reconstruidos y adaptados para ser funcionales con una identidad nacional moderna. Para que os hagáis la idea de lo de la invención, ¿recordáis cuando os dije que los griegos siguieron llamándose romanos durante mucho tiempo tras la caída de Constantinopla? Pues bien, el bizantinista Panayotis Haranis, nacido en Lemnos en 1908, cuenta que cuando las tropas griegas arrebataron la isla a los otomanos en 1912, un grupo de niños fue a ver a los soldados helenos, y estos les preguntaron que por qué los miraban tanto. Los niños respondieron en griego que querían ver cómo lucían los helenos, a lo que los soldados preguntaron: ¿acaso no sois helenos vosotros? Los niños respondieron: no, nosotros somos romanos. Para crear esa identidad griega moderna se derribaron las múltiples mezquitas que había en territorio griego, se expulsó a la población musulmana y turcoparlante al otro lado del Egeo, se escribieron libros y epopeyas nacionales tachando el periodo otomano como de ocupación extranjera, pero también se rechazaba el periodo bizantino, el cual se tildó de oscuro. Pero lo más importante y de innegable éxito fue, al igual que en Turquía, la invención de la lengua. En la antigüedad existían diferentes dialectos griegos, pero en la época de Alejandro Magno se creó el dialecto koiné, que fue una lengua común hablada por los helenos basada en el griego ático de Atenas.
Este evolucionó en el griego medieval o bizantino a lo largo de los siglos, pero el pueblo llano acabó desarrollando su propia variante lingüística que se diferenciaba de lo que hablaban las élites cultas. Esta fue la situación con la que se encontraron los griegos tras la independencia. En un principio no se planteó la idea de oficializar una lengua, se tenía el demótico, compuesto por varios dialectos, y la cazarébusa o griego culto. Esto derivó en la glossikó-sítima, o cuestión lingüística griega, por la cual se debatía cuál debía ser la lengua oficial del Estado griego. En 1976 se declaró oficial al demótici, y aunque siguió muy influido por el griego clásico, sus diferencias con este son incluso más notables que entre el italiano moderno y el latín. De todas formas, eso no impidió que siguiese habiendo más dialectos griegos, como el greco-calabrés en Italia o el saconio en el Peloponeso, que está en peligro de extinción y es la única variante superviviente del dórico, la lengua que hablaban los antiguos espartanos. En definitiva, el caso griego tiene muchos paralelismos con su rival secular, el turco, pese a que ahora, como bien dijo mi colega Sujeto 98, no puedan ponerse de acuerdo ni en quién inventó el yo. Turki! Ay siktir malla kapitala! Dudugu! Malaka! Gofaka got Malaka! Isse Malaka! You are Malaka! Malaka go! Malaka! Fakakara! Podría seguir hablando de otras muchas naciones que surgieron del desmembramiento del Imperio Otomano, pero la mayoría son estados fallidos mucho más artificiales que Turquía o Grecia. El único estado exitoso que surgiría a la larga es Israel, mal que le pese a algunos. Ahí, aunque el judaísmo forma parte de la identidad colectiva, no podemos olvidar que Israel es técnicamente un estado laico. Y no es tanto la identidad hebrea lo que pesa como la identidad nacional para con el Estado de Israel. Por cierto, he mencionado que el hebreo que se habla ahí también es un invento, pues el hebreo se consideraba una lengua muerta desde el siglo IV. El hebreo era usado por los judíos como lengua litúrgica, al igual que el latín para los cristianos católicos o el copto para los cristianos coptos de Egipto. Los que hablaban los judíos entonces en tiempos del Imperio Romano era arameo, y más tarde los askenazíes y sefardíes desarrollarían sus propios idiomas, los primeros el yiddish y los segundos hablarían sus propias variantes de castellano, aunque algunos hablaban también su propia versión del catalán o del portugués. Por otra parte, otros países como Irak o Siria son a todos los efectos estados fallidos donde la identidad nacional nunca se pudo sobreponer sobre las identidades tribales o religiosas, ni supieron construir un aparato político realmente efectivo. Al hablar de naciones inventadas, cuesta imaginarse a las naciones europeas como algo inventado dada su larga historia. De hecho, los europeístas más acérrimos prefieren echar la vista al otro lado del gran charco para hablar de naciones inventadas. Resulta especialmente pretencioso cuando hablan de cierta potencia que, por mucho que fuese una invención moderna, no surgió de la nada y su construcción identitaria fue fuerte, aunque no por ello exenta de contradicciones, especialmente cuando se tiran por la borda parte de tus principios fundacionales en pos de tu papel como potencia hegemónica. Pero eso es historia para otro día.